El mundo en el cual vivimos no es propiamente un lugar justo. Finalmente aquí no se recoge lo que se siembra. Otra vez tintineando los falsos proverbios que más que ilustrar lo que hacen es confundirnos. Si puesta la injusticia en un plato de la balanza, la justicia en el otro, mucho nos tememos el resultado, el marcador se volvería loco, y todo lo subrayado perecería. Reflexionamos sobre el misterioso Chris Marker, quien dedicó toda su vida a la apasionante labor del cine filosofía a corazón abierto exponiendo los retorcidos caminos emprendidos por los hombres en su vertiginoso paso por la segunda mitad del siglo XX. Interrogándose acerca de la importancia de la historia, de la construcción de la memoria, de los apasionantes movimientos revolucionarios. Reflexionando sobre la condición humana y prediciendo el futuro con sus personalísimas y estremecedoras elucubraciones. Marker fue alumno de Sartre y muy pronto cambió la imprenta de Gutenberg por los predicados visionarios de McLuhan y su aldea global interconectada a través de los medios de información. No deja de ser totalmente lógico pero muy injusto que la maquinaria del capital apenas le quiera recordar. Probablemente aún antes habría sido pasto del olvido de no haber sido por Terry Gilliam, quien fascinado por su maravilloso corto, La Jetée, crearía 12 monos, con Brad Pitt y Bruce Willis. Un guión al que darían vida David Peoples, co-guionista de Blade Runner, Jana People, y que devendría uno de los mayores éxitos para todos ellos. Recientemente, basándose en la propia película sucedáneo del corto de Marker, se estrenaría la exitosa serie con el mismo nombre, 12 monos. Al contrario de mucha gente que se dedica a este oficio, muchos atraídos por el brillo de los focos y empeñados en dejar su propia marca en la historia, Marker nunca concedió una única entrevista y todo lo que podemos saber de él lo contienen sus íntimas películas de carácter filosófico-social. Aunque la mayor parte de las imágenes en sus películas sean apropiaciones de otros autores, podréis arguir que estaba cantado desde el momento mismo de su concepción que el trabajo de un cineasta antisocial no está destinado a salir a la luz de forma masiva. Ni siquiera él mismo se plantearía su difusión a gran escala por su propia idiosincrasia. Seguramente tampoco la filosofía les interese a los dueños de la maquinaria comercial. A nadie le gusta echar tierra sobre su propio tejado, pero si bien visto, no es justo ni para ellos ni para nadie. Llegan tiempos de individualismo exacerbado y quizá el autor en la sombra pueda estar más vigente que nunca. El trabajo de Marker es considerado altamente experimental, una especie de cine, literatura de corte casero que intercala y yuxtapone imágenes a sus magníficos textos para reflexionar. En primera instancia, sobre la necesidad de hacer de nuestro planeta la digna casa de todos. En sus películas cavila sobre los caminos más adecuados para hacer realidad la libertad verdadera, la cual se puede verificar en la producción de sus pequeños trabajos, delicados montajes que nos atañen a todos en cuanto especie y que no podían ser susurrados de forma más íntima a nuestros oídos. Además, su humor es heredero de la vieja antidisyuntiva dada todo y nada a la vez, por eso, en momentos críticos, a veces profundamente ridículos rescatados a la realidad misma, Chris se depara con el chiste más inesperado, y así es imposible resistirse a este hombre. En realidad, a pesar de ser muy creativo y totalmente ajeno a los códigos y reglamentos del séptimo arte, su cine no podía ser más natural y espontáneo. Necesidad incandescente salida de su corazón y empuje, llevada a la práctica sin más intermediarios que su cámara y su pensamiento. Sin más intereses que enseñarnos la flor de su pensamiento. El proceso de hacer películas uno mismo, tal como trabaja el pintor o el escritor, no necesariamente tiene que ser algo experimental. Contrario a lo que mucha gente dice, la utilización de la primera persona en las películas es un acto de humildad. En un primer vistazo, cuando analizado el cuerpo de todo su trabajo, los 62 títulos que se recogen en IMDb en los cuales figura como director, podría dar la impresión de ser un autor que se dedicó casi en exclusivo al género documental. Sin embargo, sería harto complejo justificar su pertenencia exclusiva a un género que aboga por cierta objetividad, aunque sinceramente, creamos que el mito de la objetividad creó ya demasiados monstruos y por eso prefiramos ceñirnos a las sabias palabras de Christy Puyu. Si de un modo general, el cine de Marker tiene una particular apariencia realista, sacada de la vida misma siendo casi fotoperiodismo.
Sus textos no podían estar más circunscritos a los rediles de una declarada subjetividad, sin que deje de ser altamente didáctico como las propuestas del teatro periodístico de Boal. El profesor Chris Marker no deja de pronunciar su propia opinión, fundamentar su punto de vista y declarar como tal sus más sobrecogedoras denuncias. Por eso, si de algún modo se etiqueta dentro del género documental, tendríamos que considerar la objetividad de lo que uno piensa y expresa con toda la sinceridad del mundo, tratando de ser lo más fiel posible a uno mismo y a su propia ideología, de la cual somos indivisibles. Lo cual no deja ni por un instante de ser puramente subjetivo, y no obstante, dentro de ello quizás subyazca la mayor de todas las objetividades, aunque quizá pueda resultar algo difícil de digerir. A lo largo de su extensa filmografía, con todo el conocimiento acumulándose y el fundamental crecimiento personal revelándose, Marker jamás se cohibiría a la hora de poner en causa realidades que antes habría defendido con todo su fervor. A pesar de ello, sin mácula, logró salir airoso y sin penitencia que cumplir por haber sabido justificar su postura anterior, tanto como la más reciente. No existe el pensamiento estancado, y si insistimos en no querer ver más allá de nuestras propias limitaciones, quizá lo mejor será buscarnos un trono desde el cual gobernar. Marker no fue tanto un autor confesional como un autor comprometido con su propio tiempo, por eso, aunque siempre fascinado con el 1900, justo antes de la Primera Guerra Mundial y toda su efervescente vitalidad, la revolución industrial en su auge y la modernidad a punto de despuntar, el avance tecnológico, el pensamiento de Marcel Duchamp y el cambio artístico más radical alguna vez operado, el tiempo que aún no se había vuelto exasperante vorágine, las personas entonces aún podían disfrutar de su tiempo en compañía los unos de otros, etc. A pesar de todo ello, Chris se volcó totalmente en su necesidad mayor, la de hacer de su propio arte motor de cambio. Un cambio efectivo para una época plagada de grandes injusticias, haciendo su contribución a las consecuentes revoluciones, aflorando un poco por todo el mundo. Cuando la fábrica y sus ricos dirigentes empezaron a atrapar los espíritus de los trabajadores, Chris se embarcó directo hacia el ojo del huracán. Después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel político y social estaba casi todo por hacer, un poco como a día de hoy en la línea de los trabajos denuncia de cineastas como Ken Loach, o más recientemente desde Estados Unidos en los documentales de Oliver Stone, en su serie La historia nunca contada de Estados Unidos. El cine de Marker se vio marcado desde el comienzo por un fuerte espíritu comunista, socialista y finalmente, más pro-anarquista. Cambio operado a lo largo de los años a base de una cuidada reflexión personal confrontada con los resultados de los crueles y atroces experimentos políticos mantenidos a lo largo de los años en todos los continentes. Como decíamos, el cine de Chris Marker no es propiamente documental, y en sus reflexivas películas probó toda clase de discursos, toda clase de recursos, incluido el documental más típico. Pero si hay algo que defina el emocionante trabajo siempre cambiante y repleto de retos que se propuso Chris por su propia cuenta, es precisamente su voz inconfundible. Al final, aunque lo haya cambiado todo, es a Chris Marker quien estamos viendo, quien estamos escuchando, aunque no forzosamente sea suya la voz en sus propias películas, aunque solo hayamos podido verle en algún tenue reflejo huyendo del objetivo. La Jetée utilizaría solamente fotografías en blanco y negro para contar una historia de ciencia ficción postapocalíptica que transcurría después de la Tercera Guerra Mundial. En esta modesta, sorprendente y deslumbrante película, aunque con un tono profundamente desencantado, triste y melancólico, quizás se condense todo el cine del autor, anterior y posterior, pasado y futuro uniéndose a modo de recuerdo e insoslayable predicción. Muchos años más tarde, volvería a contar una historia con fotografías, pero esta vez, en lugar de las suyas propias, en Recuerdos de un porvenir, contaría la particular historia de la desprevenida Francia de entreguerras, a través de las bellísimas fotos de la autora surrealista, Denise Bellon. Otra historia muy bella con previsible final trágico. Utilizó metraje encontrado para reconstruir el agobio de un grupo de activistas políticos atrapados en l'ambassade. Al principio creemos que el suceso está ocurriendo en una parte para que luego nos cuente que se trata de otro sitio. Quizás cualquier sitio es válido si la libertad de expresión es la castrada. También hizo un par de películas testimonio en las cuales simplemente recoge a alguien contando su propia experiencia delante de la cámara, como es el caso de Castle Blue, lo cual no necesariamente implica un trabajo más simple. Por otra parte, siguiendo su estela en documentales emergentes como Avientot, Espere, que explicaban de la necesidad de formación política y sindical por parte de los trabajadores de una planta textil en Besançon, Francia.
Recogía testimonios de los propios trabajadores fabriles explotados, y en trabajos comunes como el realizado bajo el sello del grupo Medvedkin, inspirado en los trabajos filmográficos comunitarios de Alexander Medvedkin, quien en los años 30 en Rusia, grupo que Marker formaría junto a su amigo Jean-Louis Godard, por ejemplo en Weekend à Sochaux. Llegaría a hacer un cruce entre testimonios reales de desempleados y reconstrucciones humorísticas de la absurda burocracia empleada para otorgar un puesto de trabajo. A lo largo de su carrera, Chris siempre procuró estar en momentos clave de la historia junto a la voz del pueblo. Empezando por Cuba, sí, que retrata a un joven y promisor Fidel Castro explicando sus emocionantes ideas sobre la revolución. Pasando por Le Joli Mai, que cuenta de la alegría del final de la guerra de Argelia en la primera primavera después de 23 años en que Francia no estuvo envuelta en alguna clase de guerra. Lejos de Vietnam, de nuevo una película colectiva para protestar contra una guerra totalmente infundada. En Chile, Checoslovaquia, China, Guinea-Bissau, Japón, Estados Unidos, Grecia, en Siberia, Moscú, Islandia, Rumanía, durante la caída del muro de Berlín, etc. Marker estuvo en todos estos países y muchos más, reflexionando sobre las personas y sus sociedades, dándonos sus particulares puntos de vista sobre la historia y la memoria, con su característico humor apaciguando el dolor encontrado en las más horrendas circunstancias. Pero para Chris no todo fueron guerras y revoluciones. En su famoso bestiario, que engloba una serie de cortos de los cuales se destaca su amor por los gatos y las lechuzas, se pueden encontrar además los toros bravos, tan maltratados en Corea como en España. El elefante es lontango y su dichosa higiene a base de polvo. La vida cotidiana en un zoo. Y a modo inaugural de este muestrario animal de lo más variopinto, la racional meditación de si tuviera 4 dromedarios, profunda reflexión sobre el yo y el otro. Temprano retrato de la consciencia personal de Chris y su clara visión de los peligros que encierra el ego. Sus dudas respecto a lo que cree saber en un imprescindible viaje alrededor del globo y todos los matices culturales que en el camino se van sucediendo a modo de fragmentarias piezas del puzzle que conformará su propia memoria. Marker también entrevista a algunos artistas plásticos como el divertido surrealista Roberto Mata o el búlgaro creador de trabajos monumentales, Cristo. Pero quizás su pieza más significativa en torno al mundo del arte sea su pequeña Funkopía, que la cual se detiene junto al puerto de San Francisco contemplando un montón de basura transformada en auténticas piezas artísticas. La utopía de la basura transformada en belleza. La revelación de un posible futuro menos nefasto de lo que todos suponemos. Probablemente esta pieza haya contribuido hacia el final de su carrera a su decisión de hacer grafitis de sus gatos en las calles de París. Para la anarquista, los gatos persas. Su documental sobre el rodaje de Ran, de Akira Kurosawa, y la discusión en torno a las técnicas empleadas por el celebrado cineasta japonés. O cuando se coló en el rodaje de La confesión de Costa Gabras, para hablar con el autor de la novela sobre la cual se estaba haciendo la adaptación cinematográfica, Arthur London, y con el actor protagonista, Yves Montand. O el delicado retrato documental sobre los últimos días de la vida de Andrei Tarkovsky, Un día en la vida de Andrei Arsenovich. Todas ellas son excelentes muestras de su enorme pasión por el cine y sus valientes creadores. Pero de su colección de películas sobre cineastas, destaca su confeso amor por Rusia, los trabajos documentales de Zhigniew y sobre todo en la empresa comunitaria en la que Alexander Medvedkin se embarcó en los años 30 por toda la geografía rusa en un cine-tren equipado con toda la maquinaria esencial para llevar a cabo todo el proceso que envuelve una producción cinematográfica completa, incluida su proyección. En El tren en marcha, es el propio Medvedkin quien le cuenta a Marker su ideal objetivo comunista de conectar los puntos más remotos de la geografía rusa llevando no solamente el cine a aquellas personas que toda su vida habían vivido en el campo, sino haciéndoles partícipes de la propia empresa, instigándoles a actuar y a verse por primera vez en la pantalla, para luego llevar el tren a otra parte y enseñarles a los campesinos del siguiente pueblo cómo vivían los de al lado, etc.
La tumba de Alexandre, por otro lado, cuenta como el emprendedor y creativo Medvedkin, al no haber gozado del beneplácito del régimen y no haber podido estrenar ninguna de sus realistas películas, que daban muy mala impresión de la situación real de Rusia, habría inesperadamente terminado sucumbiendo, quizá por necesidad de seguir haciendo cine, a las propias reglas de un gobierno que era de todo menos el ideal comunista en el cual tantas esperanzas había depositado. La herencia de las lechuzas es la serie de 13 episodios de apenas 25 minutos cada uno que realizaría Marker en torno a los orígenes de la civilización griega y su expansión al mundo entero. Para llevar a cabo tan apetitoso proyecto, Marker reuniría a un grupo de sabios expertos en las más variadas disciplinas que hablarían de cosas tan asombrosas como de la interpretación de la polis por parte de los nazis como la unión del Estado, en lugar de su significado originario como conjunto de ciudadanos, de cómo los alemanes adoptarían los cánones de la belleza griega, transportándolos a la raza aria de Hitler, y de cómo su retomar de las bases de la cultura y de la civilización estaban desde el inicio en el proyecto visionario de Führer. En la serie se habla de la revolución que supusieron las matemáticas universales desarrolladas por Pitágoras, partiendo de las bases sentadas por las culturas sumeria y árabe. Se habla de arte y de música y de poesía, de Freud, mitología, del verdadero sentido esquizofrénico de la palabra democracia y de por qué el sistema de elecciones en la política de nuestras sociedades actuales en buena verdad no pasa de un sistema oligárquico, con sentido que nada tiene de democrático. Además, Chris logra entrevistarse con Theo Angelopoulos, y muy sorprendentemente, con Elia Kazan, de quien enseña extractos de su maravillosa epopeya, América, sobre la diáspora del pueblo griego, quien junto a los armenios, afincados en Anatolia, serían dispersados por los turcos a principios del siglo XX. Los ancestros del propio Elia habrían embarcado hacia América y se habrían salvado del subsecuente exterminio. Elia se habría transformado en un maravilloso cineasta y se habría rendido por siempre a los pies imperialistas de los americanos, afirmando en la serie una vez más que en América tienen una democracia de verdad. El siempre innovador trabajo de Marker derivaría hacia experimentos enmarcados en el advenimiento informático. Su último trabajo sería el CD-ROM, In Memory, en el cual un sistema multipistas posibilita la investigación de zonas de viaje, guerra, cine y poesía. Permite navegar a través de fotos, pequeñas películas, música y textos, y explorar físicamente la propia memoria de Marker. Un verdadero recuerdo de cosas del pasado, que explora el estado de la memoria en nuestra era digital. Allá sobre los años 50 quedó su inolvidable colaboración con Alain N. Las estatuas también mueren, eternizando sus propias miradas tanto en una escultura como en una foto. Eso es lo que hacemos, eternizar nuestra propia mirada. Mirada una vez más fragmentada y repleta de contrastes como la memoria misma en Sans soleil, desperdigándose en mil granos por el cosmos infinito. Ínfimas motas de polvo perdidas en el espacio y en el tiempo, como estúpidos chistes como aquel de ¿quién le diría a Chris que empezaría su carrera precisamente cubriendo los Juegos Olímpicos de Helsinki? A Leni Riefenstahl, tuvo que haberle llamado camarada. Así vista, parece que la vida de Chris no ha sido tan injusta después de todo. Los paparazzis jamás le atosigaron y al final logró hacer un trabajo realmente importante. Subidos a lo alto del mundo pensamos, un día todo esto nos pertenecerá. Chris Marker, su apellido fue robado a un rotulador mágico y adoptado para que se pudiese pronunciar en todo el mundo sin problemas. Nació en 1921 y murió en el día de su cumpleaños en el 2012.